¿Cómo analizás vos este año para los artistas y qué expectativas tenés para el resto del año? Bueno, lo cierto es que eh, todo lo que ha sucedido ha golpeado muy duramente a toda la comunidad artística. Esto lo sabe todo el mundo, porque fuimos los primeros en salir del campo de juego, es decir, fuimos los primeros en perder la posibilidad de trabajar porque la contingencia de la pandemia hace que no se permitan reuniones masivas, así que se terminaron los café concerts, se terminaron los teatros, los estadios, etcétera, etcétera. Nos quedó el streaming, pero no alcanza, sinceramente, no alcanza, no estoy pensando económicamente, sino que no alcanza tampoco como expectativa personal ni como expectativa artística. No hay nadie, es una cosa realmente fría. Así que la pandemia cayó muy duramente sobre nuestro sector, sobre todo aquellos chicos que tienen una dependencia casi exclusiva de este trabajo, que son los asistentes de escenario, los plomos, los choferes de los micros de gira, los iluminadores, los sonidistas, los músicos de fila. Quizá los artistas que hemos tenido la suerte de tener algún tipo de éxito, tengamos alguna espalda económica como para sobrellevarlo. Tampoco es que estamos nadando en dinero, pero digamos que podemos adecuar la economía más o menos como para sobrellevarlo. Pero hay otros sectores de gente, al igual que pasa en el resto de la sociedad en la Argentina, que no lo puede hacer. Así que es muy penoso lo que está pasando. Y empezando a preguntarte particularmente respecto de tu carrera, que queríamos hacer un recorrido sobre todo el tránsito que realizaste a lo largo de los años, queríamos ir al comienzo, ¿no? A los 6 años grabaste tu primer disco de Pasta, que entre sus canciones tiene El Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui. Estando muy cerca del aniversario de su muerte, queríamos preguntarte, bueno, si fue parte efectivamente de tus influencias musicales al comenzar, si los pudiste conocer y quiénes te influenciaron en esos comienzos. Sí, es muy gracioso porque yo siempre cuento esa anécdota, que mi primer disco lo grabé a los 6 años a instancias de mi madre, que fue mi primer productora discográfica, porque ella quería hacerle un regalo muy especial a mi papá, que cumplía años, y me llevó a un lugar, porque yo cantaba, me aprendía de memoria distintas canciones que escuchaba en la radio, y esa era una, Camino del Indio de Yupanqui. Así que me llevó a grabarla y ese disquito anduvo dando vueltas por ahí en la familia hasta que, bueno, creo que o se perdió o terminó de rayarse ya, ni siquiera sé dónde está. Pero fue mi primer disco, efectivamente. Y Yupanqui sí, claro, fue una influencia extraordinaria en mi vida, desde todo punto de vista. Porque encontré en la sencillez, en la simpleza de su poesía, una profundidad que tiene que ver con la sabiduría popular. Y muchas veces leyéndolo entendí una enorme cantidad de cosas que pasaban alrededor mío. Y también aprendí cómo contar algo que en alguna medida resultara ser emocionante, que fuera sensible a los oídos y al corazón del otro. Y Yupanqui en eso es un maestro extraordinario, ¿no? Un tipo que es capaz de escribir sobre una separación en el adiós, por ejemplo, en un poema como el adiós, al que yo terminé poniéndole música, este, y yo bajando al abismo, eh, y yo camino en los llanos como bajando al abismo, ¿no? Tremendo, ¿no? Imagínate eso, lo que está diciendo es que un tipo que está caminando en los llanos, en el terreno plano, y que da la sensación de que se está cayendo bajando a un abismo, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, esas son imágenes de un tipo que tiene una sabiduría muy, muy especial. Y en este marco de los primeros años, donde bien señalabas la influencia tanto lírica como musical de poetas y cantantes como Atahualpa Yupanqui, queríamos preguntarte qué recuerdos tenés del Festival de Cosquín, que fue donde, bueno, ganaste como mejor artista juvenil en 1967 y toda esa etapa hasta el 69, donde ganaste el premio Consagración en el mismo festival. Eh, ¿qué significa para vos Cosquín en esta época? Cosquín es el espaldarazo, concretamente, a alguien que ni siquiera pensaba
que iba a tener una carrera artística, pues yo estaba defraudado ya por 2 veces en la compañía discográfica RCA Víctor. Me habían dicho 2 veces que no servía lo que hacía. Y me presenté al Festival de Cosquín a instancias del presidente del Festival de Cosquín, que me escuchó cantar en una peña en Cosquín. Yo había ido a presenciar el Festival de Cosquín, fuimos en una carpa con unos amigos, y me hicieron cantar en la peña, y el tipo me escuchó y se pensó que yo iba representando alguna provincia. Cuando le dije que no, me dijo, no, mi hijo, pero usted tiene que cantar en el festival. Canté, me dieron el premio a la revelación juvenil del festival, una cosa increíble. Y los mismos tipos que me habían dicho que no, en la RCA Víctor me vinieron a firmar mi primer precontrato discográfico, cosa que firmé, y que sirvió para mi despegue artístico. Sencillamente no fue un buen paso porque grabé cosas que no tenía ganas de grabar, me enojé con la RCA Víctor y me habían hecho firmar un contrato de 3 años, y como no quise volver a grabar más con ellos, salvo lo que yo quería, ellos pretendían que yo grabara otro tipo de canciones, me quedé 2 años más sin grabar hasta que entré a la compañía discográfica Microfón, donde grabé el primer éxito, que fue el que después sirvió como revelación, como consagración en el 69 en Cosquín, que fue El Viejo Matías. En esa época grababas canciones tuyas de tu propia autoría o canciones que ellos decidían. No, en general las compañías discográficas lo que te proponen es, al ver cómo sos, cómo te moves, qué tipo de imagen tenés, te proponen lo que ellos creen que te va a convenir. Entonces, Claro. vestite de gaucho, armate un grupo con bombo y guitarra y cantar canciones folclóricas. Dije que no, Claro. que yo componía mis propias canciones y que no quería grabar otra cosa que no fueran esas canciones, pero por otra parte con arreglos y músicos que yo eligiera. Así que cuando escucharon que yo quería flautas traversas, chelos, violas, violines, guitarras acústicas, etcétera, Dios mío, ¿viste? Se volvieron locos, no quisieron saber nada y yo tampoco. Así que nos peleamos. Está bien, y eso te dio paso para el después, para sacar después Sí, el otro totalmente, disco. porque yo tenía un bagaje de canciones y también una mirada muy especial. Yo era un tipo cosmopolita, un tipo que escuchaba todo tipo de música, más allá de Yupanqui o de algún otro cantor folclórico. Me gustaban eh, los Beatles, qué sé yo, o sea, tenía los Rolling, había siempre una puja en ese sentido. Yo ya había tenido algún tipo de banda más rockera que folclórica. Así que bueno, el hecho de que yo me iniciara en Cosquín también fue un poco como una casualidad que lamentablemente signó una mirada sobre mi trabajo como si fuera folclórico. En realidad es música popular, es otra cosa. Anaí, Claro. ahí está. Sí, Víctor, y de esta época era diferente, ¿no? La Plaza de Cosquín, digamos, en los 60, a lo que era, iba a decir ahora, lamentablemente hasta el año 2020, ¿no? La plaza, la estructura de la plaza, entraba más gente, Sí. era más popular inclusive, ¿no? Las entradas a costo popular, a lo que están Era ahora. abierta. Era una plaza abierta. Por ejemplo, ahora creo que alberga alrededor de 15 o 18.000. Creo que entran en total en la... Ahora la plaza tiene entre 15 y 18.000 personas, más o menos, pero antes era abierta, prácticamente no había ningún tipo de límite. Entonces aquello se llenaba hasta las escalinatas de la iglesia del cura Monguillot, que estaba justo frente al escenario nuestro. Y yo calculo que muchas noches allí, con algunos artistas muy, muy convocantes, en aquella época debe haber habido entre 40 y 50.000 personas en la plaza. Era tremendo, tremendo. Sí, mucha, mucha gente. Sí, sí, porque se llenaban las dos calles del costado, la plaza en el medio y todo al fondo, hasta arriba de las escalinatas, ¿no? Había gente subida arriba de las columnas de la iglesia, de los palos de luz. Tremendo, era impresionante. Me recuerda mucho, yo soy de Colombia, ¿no? Y
Y allá tenemos el Festival Vallenato y también arrancó en una plaza. Y también eso que decís, el campanario de la iglesia era el palco. Es que en general todos los festivales populares arrancaron así. Yo me acuerdo en el año 1972, fui a cantar a Viña del Mar y era un festival absoluto, era el gobierno Salvador Allende. Era un festival que se había hecho sobre un piso de tierra en un cerro. Y la gente llevaba sus propias sillas, etcétera. Nada que ver con este Viña del Mar que vemos ahora, que es a todo lujo, escenario gigantesco, con butacas y gradas, o sea, y luces, otra cosa. En aquella época era verdaderamente popular. ¿Y llegaste a conocer a Salvador Allende vos en el festival? Sí, sí. Ah, mirá. Sí, porque yo fui a cantar representando a la nueva canción argentina y ese año también fueron representando a Sudáfrica Miriam Makeba, una gran cantante africana, y Peter Jarrow, que era en ese momento integrante de un trío contestatario norteamericano que se llamaba el trío de Peter, Paul and Mary. Cantaban canciones de Pete Seeger, de John Baez, era realmente muy, muy interesante lo que hacía. Y no nos recibió bien la gente porque, bueno, había mucha oposición al gobierno socialista de Salvador Allende. Y Salvador en ese momento se dio cuenta de todo lo que nos costaba a nosotros sostener nuestra canción arriba del escenario y nos invitó primero a Casa de la Moneda, a la Casa de Gobierno en Chile, y después, a los 2 o 3 días, nos invitó a comer con él en la quinta Tomás Moro, que es donde él vivía, y realmente fue extraordinario, un tipo increíble, increíble. Y bueno, luego como contrapartida trágica de tanto el gobierno de la Unidad Popular en Chile como aquí en Argentina. Luego, bueno, vinieron las dictaduras militares en diferentes países de América Latina. Exactamente, sí, en el 73 la chilena y en el 76 la nuestra. Sí. Te quería preguntar, bueno, en particular, cómo viviste vos esa dictadura militar tan sangrienta, la última, respecto también, bueno, a la historia que vivió tu familia, cómo recordás toda esa época. Mira, siempre obviamente las cosas se superan, pero la pena y el dolor están ahí. Y también la expectativa, siempre la esperanza de encontrar a quien en ese momento llevaba a mi hermana en el vientre. Ella estaba embarazada de 5 meses. Así que mi mamá, que ya falleció, y yo, mi padre falleció apenas unos meses después que la secuestraron a Cristina y a su marido. Así que digamos, mi madre y yo buscando, siempre tuve la expectativa, la esperanza de que ese nieto de ella apareciera. Y bueno, yo sigo con esa expectativa. Yo digo que alguna vez ese sobrino mío me va a llamar seguramente Estela de Carlotto o alguien de Abuelas de Plaza, para decirme, bueno, acá está tu sobrino, ojalá. Lo cierto es que fueron épocas muy, muy complicadas, muy difíciles. Yo, como ustedes saben, me tuve que exiliar en el 78, volví en el 79, pero inmediatamente en el 80 tuve que volver a irme porque recrudecieron muchísimo las amenazas, y si me quedaba, de verdad que corría peligro mi vida. Así que la misma compañía discográfica Polygram me consiguió la excusa de ir a Europa a grabar y me fui a grabar a Europa, así que estuve un tiempo en Madrid y otro tiempo en Roma. Justo mencionabas a Estela de Carlotto, te quería preguntar también cómo empezó o cuándo empezó tu relación tanto con Abuelas como Madres de Plaza de Mayo. Es conocido tu trabajo como militante de los derechos humanos en Argentina y queríamos consultarte principalmente eso, la historia de la relación con Abuelas y Madres. Bueno, yo empecé a trabajar primero en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la PDH. Y allí conocí algunas de las que después fueron líderes en los organismos de Madres de Plaza de Mayo. Y sinceramente, todo lo que hacían me emocionó siempre muchísimo porque creo que ese heroísmo fue la columna vertebral de nuestra democracia y lo sigue siendo todavía. Sin ellas no sé qué hubiera pasado en la Argentina, sin que ellas recuperaran la dignidad que muchos hombres habían perdido en aquella época. Así que
Mi relación con ellas es muy apretada, tengo un cariño muy, muy especial. Con Eve de Bonafini, obviamente, con Estela de Carlotto, con Tati Almeida, con Norita Cortiñas. Más allá de las diferencias que ellas pueden llegar a tener entre sí, pero amo profundamente y venero profundamente el trabajo que hacen. Cuando volvió la democracia, en el 1986, grabaste un disco muy particular porque trata todo un universo originario desde una perspectiva diferente, anticolonialista, que está Kiongoy. Quería Uh-huh. preguntarte, en primer lugar, bueno, si ese disco trajo problemas en cuanto a la crítica y qué fue lo que disparó para que hicieras un disco tan particular. Imagínate lo que dijo Clarín cuando vio ese disco. A ver, ¿qué dijo Clarín en ese momento? ¿Te acordás más o No, menos? Para recordarlo. dijeron todo lo mismo, El País de España, que yo era un loco que estaba atentando contra la relación española-argentina. El embajador de España fue a verlo especialmente a Raúl Alfonsín, a quien era presidente en ese momento, para que me prohíban y me censuren. Raúl se les cagó de risa porque realmente dijo, ¿cómo voy a prohibir a un artista eh, en democracia? Acá hay libertad de opinión y cada uno puede decir lo que siente, lo que quiere. No va a haber ningún tipo de censura ni ideológica, política y mucho menos con los pueblos originarios de América. La censura Este, ya fue antes encima. no, obvio. Bueno, imagínate, hay un periodista que quiso hacer un aporte y apoyó con una nota, Carlos Polimeni, ustedes lo tienen que conocer, apoyó muy, muy especialmente el trabajo de Takion Goy y lo, lo señaló como un trabajo interesantísimo, importante. Lo echaron del diario para que tengan una idea de lo que significaba para Clarín Takion Goy. Yo me siento muy orgulloso porque creo, en principio, es la única y primera obra que se hace a ese nivel, contando la verdad de lo que significó la conquista y la posterior colonización del continente americano y el sufrimiento de los pueblos originarios, ¿no? Que todavía hoy sigue. O sea, esta es la verdad, ¿no? Todavía sigue. Otra persona Totalmente. muy ligada a la lucha por la verdad de los pueblos originarios en Argentina fue Mercedes Sosa. Vos en una entrevista habías contado que tus canciones cuando eran cantadas por ella se enaltecían de alguna manera. Quería preguntarte, bueno, qué significa para vos la figura de Mercedes Sosa y cómo la percibiste vos a ella en todo ese tiempo que la conociste. Mira, el término madrina quiere decir alguien que te amadrina, que es como tu madre, como tu segunda madre, es la madrina. Y Mercedes, cuando me escuchó cantar a mí en Cosquín, lo primero que hizo fue eso, amadrinarme. Le pidió inmediatamente a su marido, a Pocho Masitelli, que en esa época era su empresario, que me llevara con ellos a una gira. Y Pocho le dijo, Mercedes, Víctor no está considerado en la gira, no hay hoteles, no hay comida, no hay plata para él. ¿Cómo no? Dice, yo le pago. Así que la querida negrita lo que hizo fue llevarme, me daba unos pesos, me presentaba en la mitad de cada uno de sus conciertos para que la gente me conozca. Así que mi relación con ella fue en principio así, para ella era como un hijo, o sea, me decía, nene, come, ¿por qué estás tan flaquito en mi vida? Tenés que comer. O sea, era eso, era como mi segunda mamá. Y así fue toda la vida. A pesar de que no teníamos tanta diferencia de edad, ella me llevaba entre 13 y 14 años apenas. Pero yo la sentía realmente como una madrina, como una hada madrina, porque me proyectó, me ayudó muchísimo en la carrera. Y es cierto eso que decís, cuando yo escucho alguna canción mía, y que grabó muchísimas, Mercedes, grabó más de 20 canciones. En la voz de ella, después no me animo a cantarlas, porque siento que de verdad no hay ninguna expresión ni interpretación mejor que la de ella. Así que Pero qué para lindo mí esto que será contás. la mejor, ¿no? Qué lindo esto que contás de que al principio Mercedes fue tu madrina y después cantó tus canciones, ¿no? Como esa madre que después, no sé cómo decir, como que rectifica, avala y engrandece el trabajo de los hijos, se podríamos decir, Sí, es ¿no? lo que hacía, es lo que hacía. Porque es más, ella, te digo, en aquella época
a mí no me conocía prácticamente nadie. Sí, había una idea de que yo había ganado el Festival de Cosquín, etcétera, pero la gente no tenía conocimiento sobre mi trabajo ni tampoco me valoraban. Y ella sí, se plantaba en el escenario después de la octava, novena canción y decía, bueno, ahora quiero que escuchen a un chico que acaba de ganar Cosquín, que la verdad que es una maravilla. Bueno, y me dejaba a mí solo en el escenario, yo cantaba 3 o 4 canciones, y ella seguía insistiendo. Después cuando volvía me hacía salir junto con ella, me hacía cantar alguna canción con ella. O sea, una diosa, una genia. Víctor, Wow, y en el 82 admirado. en la vuelta de Mercedes vos fuiste parte del disco doble, ¿no? También, y de las No, presentaciones que hizo. no, porque la dictadura militar me censuró muy gravemente. Yo, para la jerga de la dictadura en aquella época, era un F4, que era la denominación más difícil para sacarse de encima la censura. Ellos creo que tenían mucho miedo que yo denunciara públicamente lo que había pasado con mi hermana, y como estaban ahí todavía, no me permitieron. Fui el único artista que lamentablemente no pude estar presente esa noche. Estaba viajando, yo estaba en Mar del Plata, estaba viajando desde Mar del Plata y recibí un llamado de su hijo, de Fabián Matus, el cabezón, que me dijo, tío, porque me decía tío, no viajes, no puedes venir, no te dejan cantar. Así que fue realmente muy doloroso para mí. Y sin embargo, fíjense, en la contratapa del disco, Mercedes me agradece, a pesar de que ni siquiera pudo cantar ni una sola canción mía, porque estaba prohibido todo mi repertorio. Tremendo. Tremendo. Bueno, Sabés que yo había estado en Cosquín, en la plaza. ¿Estás? Sí, estoy Sí, acá. sí, estamos todos. Perdón, justo se tildó. Justo en el 2000, o sea, a pocos meses de su muerte, cuando ustedes en la primera noche habían hecho la primera luna, que habían hecho el homenaje, que estaba Peteco, vos, Teresa, Jairo, y era muy fuerte ver eso, porque, digamos, ustedes realmente habían perdido un familiar, habían perdido un ser querido, no estaban solamente homenajeando a una excelente, por supuesto, excelente cantora, que no hace falta ni aclararlo, pero Sí, era más que una la amiga. huella que dejó, mismo en esto que decís, ¿no? La ayuda, porque inclusive cantar una canción, o sea, que Mercedes te canta una canción te abría puertas, Víctor, o no, más allá del afecto. Pero sin ninguna duda, por eso digo, ella enaltecía cualquier repertorio que ella tocara, lo enaltecía. Primero porque tenía un prodigio en la voz, y segundo porque tenía un concepto por parte de la gente que era Mercedes, todo lo que hace es de calidad. Entonces era indudable que si ella elegía algo era porque era valioso. Y es lo que hacía Mercedes, ¿no? Y claro, quería representaba. volver, antes, cuando estábamos hablando de que no, claro, vos fuiste a Viña del Mar como integrante de Nuevo Cancionero, ¿no? Sí. No como, que contabas que no fuiste muy bien recibido, y bueno, y luego los años como que te dieron su revancha y vos has vuelto al festival, inclusive fue 97, 2001, 2004, 2009, ganando en el festival con tus canciones, y de eso me interesaba hablar. Bueno, a mí me gusta mucho el folclore, se nota, perdón que me cuelgue a los compañeros. Yo veo eso en el folclore mucho, lo mismo que a vos te pasó con Mercedes, como la relación solidaria entre los músicos, ¿no? Y recuerdo en el 2001, Ayer te vi cantada por Rally, ganaste mejor canción, pero a su vez le abriste, por supuesto, una puerta a él, y en el 2004, bueno, con Abel, que además de mejor canción, él ganó mejor intérprete. ¿Y hay alguna elección especial cuando vos elegís quién vaya a interpretar? Porque también lo mismo que te pasó a vos con Mercedes o con otros artistas, es esta cosa de la relación solidaria, de abrir puertas a otros músicos. Sí, yo creí siempre que estos dos chicos, tanto Rally como Abel, tenían infinitas posibilidades porque eran grandes artistas, mucho antes de que yo los eligiera como para cantar una canción mía. Lo que sucedía es que les pasaba lo mismo que a mí, a ellos no los conocían. O sea, eran muy buenos cantores, la gente, el reducido público que los iba siguiendo, bueno, más o menos les prestaba atención, pero no despegaban, o sea, no se hacían populares. Y vi la posibilidad cuando me invitaron
como compositor al Festival de Viña del Mar, y bueno, y efectivamente, ¿no? Hicieron lo que tenían que hacer. Se transformaron en grandes artistas. Bueno, Rally ganó, como vos decís, con Ayer Te Vi, Abel con Bailando con tu sombra. Fue impresionante. Creo que soy el único. Antes había sido un chico CAE, que había grabado que había cantado también en el Festival de Viña del Mar y ganó también una canción mía. Debo ser el único artista en el mundo que ganó 4 veces el Festival de Viña del Mar. Y Wow. bueno, sí, iba a preguntarte más por, bueno, tu pasado reciente, cuando festejaste los 50 años de trayectoria, que tuviste la posibilidad de grabar un disco, bueno, cuando cumpliste los 50 años desde tu consagración en Cosquín, con una gran cantidad de artistas de talla internacional como, bueno, León Gieco, Joan Manuel Serrat, Juan Carlos Baglietto, Marcela Morelo, entre muchos otros. Quería preguntarte sobre esa experiencia. ¿Qué significa para vos haber cantado y haber tenido en tu proyecto musical a tantos músicos grosos? Te devuelvo la pregunta. Imagínate vos un cumpleaños con gente desconocida, en lugar de estar con tus amigos. Ese era mi cumpleaños, 50 años de carrera, y lo festejé con mis amigos. Es decir, elegí a aquellos tipos con los que yo compartí toda mi vida, y con muchos de ellos amistades muy, muy apretadas, como el caso del Nano, el caso de León, ni hablar de Juan Carlos, de Baglietto. O sea, muchísimos de ellos tenían Pedrito Aznar, el Negro Jairo, Juanse. Yo creo que nunca me he divertido ni me he reído tanto en mi vida como con Juanse. Con David, con David Lebón, que los vi arrancar, ¿viste? Con Charlie. Bueno, socorro, eran mis amigos, así que para mí fue uno de el cumpleaños feliz, ¿viste? Fue muy fuerte, fue muy lindo, muy lindo. Fue un festejo. Y bueno, Sí, claro. ¡Qué festejo! Y bueno, queríamos también hacer hincapié principalmente en una de tus canciones que ya forman parte del imaginario popular de la canción argentina, me atrevería a decir yo. Todavía Cantamos, para la cual habías preparado una gira en 2019, cumpliendo 35 años de esta canción. Y en 2020 fue la pandemia, y de alguna forma esa canción representa mucho actualmente también. Hiciste una grabación con León Gieco. Quería preguntarte cómo pensás que se resignificó una canción así actualmente, en un momento tan especial, y qué significa en tu carrera Todavía Cantamos. Mira, hay canciones que uno compone y no tiene idea de qué fibra está tocando, por suerte, porque es milagrosa la composición, la inspiración, a veces te llega desde lugares insólitos, ¿no? Esa frase Todavía Cantamos la decía mucho mi mamá. No todavía cantamos exactamente, ¿no? Sino todavía hay que tener esperanza, me decía, todavía podemos seguir esperando, todavía tenemos que seguir buscando, todavía podemos soñar, me decía. Bueno, se me ocurrió de golpe la música, y la frase entró solita. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos. O sea, no había ninguna posibilidad de que la figura de mi vieja no estuviera presente en el momento que yo la estaba escribiendo. Así que significa dos cosas. En principio, el contenido de la canción habla de una situación personal, de una cuestión muy afectiva que tengo, que tuve en ese momento y que sigo teniendo con la memoria de mi madre. Y lo otro, lo colectivo. O sea, de golpe se abraza, yo sin pensarlo, a lo colectivo, porque uno como familiar de desaparecido no tiene idea de cuántas personas a las que les ha sucedido lo mismo piensan igual que vos. No sabíamos. Y mucho menos en el momento que yo la escribí, que fue un año y pico antes de la caída de la dictadura. Yo la grabé apenas cayó la dictadura en el 83, en un disco que se llama Aquellos Soldaditos de Plomo. Y para mí quizás sí sea una de las canciones no solo emblemáticas, sino que es una canción que tiene un profundo contenido personal, y en la que yo me veo muy, muy especialmente y profundamente reflejado.
Entonces, esa frase cantamos tiene un montón de significaciones en ese sentido. Y es un montón de sentidos a la vez. Sí, sin ninguna duda, porque hay una canción que escribí también que digo que los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Y cuando los pueblos cantan, el futuro aparece solito. Y volviendo a las canciones, sobre la canción Sobreviviendo, que también caló profundo, que forma parte de Solo Quiero la Vida, ¿no? ¿Qué significa esta canción? Y también una segunda pregunta que también va arraigada, si pensás que en esta época, volviendo quizás al principio de la entrevista sobre el tema de Colombia, el año pasado en Chile, haciendo también referencia a la dictadura militar, a la última dictadura militar, también hace referencia un poco a eso. ¿Qué pensás? Sí, claro. Sí, sí, concretamente. Sobrevivimos. Fíjate lo que nos está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Estamos en manos de un virus que todavía no sabemos de dónde salió, si fue plantado, si es un virus que se generó, como se generan tantos virus en el planeta, pero yo intuyo que tiene mucho que ver con el tratamiento que le hemos dado al planeta y con con la displicencia con que hemos tratado la vida en general. Y también hemos sido permisivos, y yo no quiero que esto se saque de contexto, porque no digo nosotros los argentinos, sino la humanidad ha sido permisiva con algunos poderes que de verdad se han engrandecido tanto, o sea, han endiosado tanto su postura frente al resto, que manipulan nuestra vida como quieren, porque la enorme cantidad de dinero que han acumulado, por el enorme poder que tienen. Y creo que definitivamente la humanidad debe reaccionar, no violentamente, todo lo contrario, yo no creo en la violencia, pero sí desde la inteligencia, desde el análisis, para entender que esto que nos está pasando no es gratuito, tenemos que tener y sacar una enseñanza de esto, para saber qué hacer en el futuro, a quiénes elegir y qué cosas exigir de nuestro entorno. De otra manera nos vamos a transformar en una especie moribunda como tantas a las que hemos ayudado a morir, justamente por la displicencia con que hemos tratado el medio ambiente, y hemos envenenado nuestro propio recurso natural. Ahora ya nos quedan muy pocas cuencas acuíferas sin envenenar. Bueno, yo digo, no, vamos que lo conseguimos, no, lo vamos a hacer, porque si seguimos así lo vamos a hacer, es tremendo. Es una locura, somos la única especie que rompe el nido. Así que sí, sobreviviendo tiene que ver con todo eso. ¿Y qué pensás ahora, no, personalmente? ¿Qué se podría hacer? Una de las respuestas que podrían ser para afrontar tanta destrucción y autodestrucción, como lo venís también refiriendo. Sí, es que es así, yo creo que nosotros tenemos que despertar, definitivamente tenemos que aprender otra vez a quitar la mirada de la pantalla de la televisión y de los medios desinformativos, y encarar otra vez la lectura y el debate en las casas, en las familias, en los bares, en las plazas, o sea, dejar de jugar. O sea, la humanidad se ha permitido, se ha dado el lujo de que jueguen con ella y de jugar. Les dieron chiches y estamos todos detrás de esos chiches, y no sabemos para qué ni por qué. Creo que tenemos que volver a tener capacidad de análisis y para eso está lamentablemente la literatura. Como dice un amigo mío, agarren los libros. Es así. Vos publicaste dos Y novelas también. En contexto. Cuatro novelas. Cuatro novelas. Cuatro. Alguien aquí conmigo, Rincón del Diablo, Mera Vida y Los Perros. Y un ensayo que se llama La Canción Verdadera. ¿Y cómo es tu conexión con la literatura? ¿Qué influencias tenés? Muy fuerte. Muy ahí fuerte vemos porque un montón de libros. es la asignatura pendiente que tengo
con el recuerdo, con la memoria de mi viejo, porque yo estaba estudiando letras cuando arranqué con esta carrera y le prometí lo que nunca pude cumplir, porque era que iba a seguir la carrera y que iba a recibirme. Lo cierto es que el artista se llevó por delante al estudiante, bueno, y aquí estoy. De todas maneras, haber escrito esas 4 novelas, 2 de las cuales fueron finalistas del Premio Planeta de Literatura, una, y la otra del MC de Literatura, que es uno de los premios más prestigiosos de aquí de Argentina. Bueno, implica que más o menos intenté cumplirle al viejo. No le di el título, pero le escribí 4 novelas. Seguro que sí, pero también seguramente se lo cumpliste a través de la canción. También tiene que ver Sí. con un texto. Sí, por supuesto, también. Creo que se hubiera sentido muy orgulloso de ver a dónde estoy ahora. Totalmente. Y como parte y también como voz, ¿no? Tuya, vos, hablando de la voz, tu voz. ¿Qué genera la música en vos? Y también, ¿qué pensás que genera tu música en los otros, en las otras, en los otros? Salva, la música salva. Yo creo que a mí me salvó de muchas cosas. Imagínense un pibe de Paso del Rey. Yo en realidad nací en Montserrat, pero a los 8 años me fui a vivir a Paso del Rey, a un barrio muy, muy populoso, abandonado por la suerte, en medio de zanjones, con inundaciones, con un río que se volvía loco cada vez que se desbordaba, rodeado de barrios de emergencia, con una guitarrita, los veranos, a plena luz del sol, caminando a 3 kilómetros para llegar al profesor, a Moreno, por ejemplo. Miren lo que es la vehemencia, ¿no? Y todo alrededor me decía que no fuera. Los amigos, quédate a jugar al fútbol, venía a jugar a la bolita, vamos al río, venía a pescar. Y lo único que a mí me importaba era la música. Digo, bueno, algunos de esos chicos pudieron salir, otros te diría que el 90% no. Terminaron o mal o miserablemente sus vidas, porque no tuvieron ningún tipo de acicate, no tuvieron ningún tipo de posibilidad de salir de ahí. A mí me sacó la música. Para mí era un barrilete la música, me transportaba. Así que yo digo, la música salva. Y después a los demás, si algo les pasa cuando escuchan lo mío, bueno, es hacer amigos. ¿Qué pensás que les pasa? Yo creo que me sienten amigos porque lo que me gritan por la calle es maravilloso. Negro, querido, qué sé yo, nada. Hermano. Es muy lindo porque yo no recibo la admiración del tipo exitoso, recibo el cariño, el afecto del hermano que comparte, y yo comparto, y me parece maravilloso que me pase eso. Siempre le digo a mis hijos que la mejor distinción que me puede dar la vida es esa, la del abrazo callejero, la del cariño, el afecto popular, no hay otro. Víctor, te hago una pregunta, es inevitable, perdón, dijiste Paso del Rey. En tu barrio, con esta guitarra, en esta contemplación del barrio, ahí nació el Viejo Matías. ¿Cómo nació esta canción? Linda esa canción. Sí, es una historia verdadera. Mi papá iba todos los días a trabajar a la capital federal, así que tenía que tomar el tren ahí en Paso del Rey. Los días... ¿El Sarmiento? Tomaba. El Sarmiento, es la línea Sarmiento. En aquella época eran de madera los trenes, no eran los trenes que ustedes conocen. Eran trenes de madera y estaban tirados por una locomotora. Así que bueno, él se levantaba muy tempranito, 5 de la mañana, 5:30, y los días de lluvia me pedía que lo acompañara, porque cuando llovía, las 7 cuadras de barro que nos separaban, de tierra que nos separaban de casa a la estación, se transformaban en una ciénaga. Así que él se ponía unas botas larguísimas, yo también, y yo lo acompañaba y iba con una cajita de zapatos donde yo guardaba él los zapatos lustrados. Y cuando llegaba a la estación, se cambiaba las botas, se ponía los zapatos y se iba. Y esas noches, esos madrugones especialmente, yo siempre lo veía al viejo ahí tirado en el banco de madera de la estación de Chiapas,
Cuando cumplí 20 y pico de años, quise escribir una canción de amor para una noviecita que yo tenía ahí en Paso del Rey, y de golpe me apareció toda la imagen, todo el recuerdo, la memoria del viejo Matías. Y siempre digo que cuando la terminé de leer me di cuenta de que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. El amor es inevitable, ¿no? En las composiciones, porque lo que decíamos al principio, si bien a vos te describimos o te concebimos como un artista de trova, el nuevo cancionero, un artista que por supuesto que manifiesta muchas causas sociales en sus canciones, así todo no dejan de escribirlo al amor, ¿no? Y ahí, aparte, viejo Matías, se me ocurre Mara, a tu mujer, ¿no? Daniela, tu hija, el amor siempre como muy presente en las letras. Sí, yo creo que eso es lo que mueve todo. No hay ninguna otra razón por la cual estemos aquí, ¿no? Sencillamente para amar, y cuando te falta eso te sentís un desgraciado, ¿no? Es decir, bienaventurados son los tipos que tienen pareja, compañera, hijos, amigos. Bueno, porque esos tipos de verdad que tienen la gracia de recibir amor y de poder dar amor también, ¿no? Y eso nos mueve. Creo, por lo menos a mí eso es lo que me mueve. ¿Te enamoraste de alguna canción tuya? Es muy difícil enamorarse de una canción, te digo sinceramente, porque siempre que terminás una canción, no es que la desdeñes, pero inmediatamente te sobreviene la necesidad de escribir otra mejor. Entonces yo digo, si uno si hiciera eso con las novias, ¿qué sería de nosotros, no? Encontré una, pero ahora quiero una mejor. Bueno, y las canciones son así, ¿no? Son como novias, no digo despechadas, ¿no? Pero en alguna medida abandonadas. En el momento que terminaste de escribirlas te da una sensación muy hermosa, de absoluta plenitud, pero inmediatamente querés escribir otra mejor. Viste que Sabina dice, ¿no? Siempre estamos buscando la mejor canción de nuestra vida. Y no sé por qué, pero es así. Así que estoy muy enamorado de la que viene. ¿Y de otros artistas, canciones que te hayan marcado en lo personal? Sí, claro. De las que estés enamorado, capaz. Sí, Eleanor Rigby, por ejemplo, de los Beatles. Me parece una canción perfecta, redonda, tremenda, ¿no? Here Comes the Sun, tremendo, de Harrison. Tremenda canción, ¿no? Y de algunos amigos como Charlie, por ejemplo, Inconsciente Colectivo, que fue una de las pocas canciones del rock que canté, ¿no? Como solista. Porque me parece tremenda esa canción, tremenda desde todo punto de vista. Víctor, así que y habiendo pasando por... Perdón, sí. No, digo, casi claro que sí, que me enamoré de infinidad de canciones. Muchísimas canciones que fueron para mí, señor. De hecho, hoy hablábamos de mi primer disquito, que fue Caminito del Indio, ¿no? Así que imagínate. Totalmente. Y habiendo pasando por toda esa carrera, esa amplia carrera, que seguramente todavía no terminó, ojalá, digo, de que produzcas canciones, ¿te lo hubieses imaginado llegar hasta ahora, así, con toda esa amplia carrera? De esa vez en Cosquín, por ejemplo. ¿Puedo decir con tantos años? Mira, te voy a contar una cosa. A ver. Cuando yo arranqué, para mí los chalchaleos eran viejos. Y yo los veía como tipos viejos, ¿viste? Para mí Guaraní era viejo, ¿no? Y yo los veía que todos los años, y a pesar de la edad, seguían subiéndose al escenario y siempre los tenía ahí adelante, ¿no? Y yo pensaba entre mí, yo no voy a llegar nunca a ser un viejo como estos tipos, me voy a saber retirar a tiempo. Lo que yo no sabía en ese momento es que uno no está en esta carrera por ser joven, sino que por ser artista. Y los artistas son atemporales. Así que no se nos ocurre nunca, ni siquiera pensar en la edad que tenemos. Por eso Chaplin siguió haciendo películas más allá de sus 80 y pico de años. Y teniendo hijos, tremendo. Totalmente verdad eso, de verdad. ¿Y tenés proyectos nuevos? Sí, un montón. Un montón de proyectos nuevos. De hecho, ahora acabamos de escribir una canción con Pedro Aznar que se llama Un simple abrazo, que estoy a punto de grabarla, creo que en 10, 15 días más
la voy a grabar y va a aparecer en las redes. Wow. ¿La van a grabar juntos ahora por la cuarentena, digo? No, por ahora yo la voy a grabar solo. Supongo que él, si la considera, la va a grabar por su cuenta y en algún momento sí, ojalá que la pudiéramos grabar. ¿Te quedaste con ganas de contarnos algo más? No, me han hecho ¿No? preguntas extraordinarias, profundas, interesantísimas todas. Quizá lo único que sí remarcar aquello que me preguntás, no sé si fuiste vos o alguno de los chicos en relación a la humanidad, ¿no? Que creo que sí, que hay mucha gente que con mucho desparpajo y absoluto optimismo, digo, siempre hay algún estúpido optimista que cree que el optimismo es mejor que la esperanza, ¿no? Y yo siempre digo, yo no soy un estúpido optimista, sino un tipo con esperanza. Y creo que lo que debiera hacer la humanidad es eso, ¿no? Mirarse hacia el futuro con esperanza, pero eso implica también reconocer la necesidad que tiene hoy el planeta de ser cuidado. Y creo que eso es lo más importante que podíamos llegar a ser los seres humanos, ¿no? Empezar a tratarnos bien entre nosotros, pero sobre todo unirnos para tratar bien al planeta.